El 8 de mayo de 2002, los Marlins derrotaron a los Padres de San Diego 7-4 y el primer bate de la alineación, Luis Castillo, conectó 2 imparables. En ese partido, Castillo inició una racha de incogibles que se prolongó hasta el 21 de junio, día en que el intermedista oriundo de San Pedro de Macorís batió la marca de 34 juegos establecida por el receptor boricua Benito Santiago en el año 1987. Castillo, al batir su récord, se convirtió en el pelotero latinoamericano con la racha más larga de partidos con imparables, con 35. Fue el 22 de junio cuando Luis Castillo se fue en blanco contra los Tigres de Detroit, finalizando la racha. Al otro día, el 23 de junio, el dirigente Jeff Torborg le dio un merecido día libre a Castillo, pero el juego estaba cerrado y decidió sacarlo como bateador emergente en la parte baja del noveno inning, y el intermedista Petro Macorizano conectó una línea de hit. Y es que Luis Castillo era el bateador abridor perfecto y sobresalía aún más en una época donde el cuadrangular era el pan nuestro de cada día. Luis Castillo era ambidiestro, tenía velocidad. Era paciente, era un bateador de contacto, tocaba la bola a la perfección. Y nunca se ponchó más de 90 veces en una temporada. Durante la racha, Luis Castillo conectó 18 infield hits, tuvo 12 juegos de multi-hits y registró el estratosférico promedio de 403. Luis Castillo era, reitero, el primer bate ideal. 28 years old. He chops that one. That looks like trouble. Jeff Kent can't make the play. Well, what Kent was trying to do, he knew as soon as he touched it with his glove, he had no play at first. He has a couple of 50-plus steal seasons. And not that quick of a jump either. You see the head first slide and the quick tag by Barmes. Now you watch it here, see the hand just come in right underneath the tag, tagged on the shoulder. Antes de continuar con la historia de este pequeño gladiador petromacorizano, quiero enviar un caluroso saludo a Carlos Soler, quien nos sigue desde la hermana Venezuela, a Francisco Muñoz, a Melvin Rodríguez, quien nos ve desde Honduras, a la leyenda Nino Lama, a Andrés, un experto en la Liga de Verano del Cibao, a José García, al norteamericano John O'Keefe, un gran fanático de César Cedeño, y finalmente a Wilton García y al gran conocedor de la pelota criolla, Luis Alberto Durán. Muchísimas gracias a todos por apoyar a Rubén Deportes. Y asimismo, quisiera pedirles que por favor se suscriban si no lo han hecho, que compartan este video y que activen la campanita para seguir creciendo. Y ahora regresamos a la historia de nuestro Luis Castillo. Disfruten. Luis Antonio Castillo Donato nació el 12 de septiembre de 1975 en el seno de una familia humilde en la Matica de Peloteros, San Pedro de Macorís. De niño, Castillo se destacó en varios torneos y pasó a ser parte de la Liga Nelson Rodríguez, y posteriormente fue descubierto por Julián Camilo, Titico, quien se lo llevó para la Academia de los Marlins de Florida. Y después de haberse pulido más, los Marlins finalmente lo firmaron el 19 de agosto de 1992.
Luis Castillo debutó en la Rookie 2 años después, en 1994, a los 19 años de edad. Aunque no puso una línea ofensiva sobresaliente, Castillo llamó la atención del equipo inmediatamente. Incluso los directivos de la organización quedaron impresionados tanto con él como con su compañero de doble play, el boricua de Guayama, Víctor Rodríguez. Castillo promedió 267, jugó una defensa estelar y quedó tercero en la liga con 31 bases robadas. Fue al año siguiente, en 1995, cuando Luis Castillo se convirtió en un preciado prospecto de los Marlins de Florida, militando con los Pumas de Kane County, nivel clase A. Pero cuando estaba en su mejor momento, sufrió una horrenda lesión tras chocar contra la rodilla del campo corto Mike Moriarty, mientras Castillo se deslizaba en la segunda base de cabeza en un intento de robo. Ese aparatoso choque le dejó una separación del hombro, un hueso del brazo fracturado y el cartílago del mismo hombro rasgado. Castillo fue sometido a una cirugía artroscópica y se perdió el resto de la campaña. Claro que lo echaremos de menos. Castillo es el mejor intermedista de la liga. Nadie hace lo que este joven puede hacer dentro del terreno, dijo el entonces dirigente Lynn Johnson. A pesar de haber perdido gran parte de la temporada, Castillo fue escogido como el mejor intermedista de la liga y la reputada revista Baseball America lo calificó como el mejor intermedista defensivo de la liga Midwest. En 89 juegos, Castillo promedió 323 y se estafó 41 bases. Un año más tarde, en 1996, Luis Castillo llegó recuperado y los Marlins lo asignaron a los Lobos Marinos de Portland, en el estado de Maine, nivel AA. Esta representaba la primera prueba de fuego para el joven intermedista Serie 23. Luis Castillo, ya con 20 años, puso otra impresionante temporada. Registró un promedio de 317 y en apenas 109 partidos se robó 51 bases y anotó 83. Los Marlins estaban impresionados y como no estaban del todo contentos con el intermedista Quilvio Veras, terminaron bajándolo para subir a Castillo a la Gran Carpa el jueves 8 de agosto, junto a sus compatriotas Félix Heredia y Miguel Batista. En su primer partido con el equipo grande fue contra los Mets y Castillo se fue en blanco en 3 turnos al bate. Pero al otro día, el viernes 9 de agosto, el intermedista Petro Macorizano fue la chispa que le dio la victoria a los Marlins sobre los Mets 2-1. Castillo abrió la cuarta entrada con una rolata al pitcher, se puso en turbo y no solo llegó safe para conseguir el primer imparable de su carrera, sino que provocó un tiro errático del lanzador Robert Persson. Posteriormente, Castillo anotó la primera carrera con un fly de sacrificio, pero los Mets empataron y el juego se fue extra inning. En la parte baja del 10º inning, con corredor en segunda y 2 outs, el dirigente de los Mets, Dallas Green, decidió otorgarle un boleto intencional a Joe Ursula para picharle al novato. Craso error. El Serie 23 aprovechó para mostrar que tenía la sangre fría y conectó un sencillo impulsador al derecho Doug Henry, dejando así en el terreno a los Mets de Nueva York. El novato Petro Macorizano se convirtió en el héroe del juego. Luis Castillo jugó el resto de esa temporada como el intermedista titular, haciendo combinación de doble matanza con el gran torpedero de Barranquilla, Colombia, Edgar Rentería. En 41 partidos, Castillo batió para 262. Su primer cuadrangular en las Grandes Ligas llegó el 30 de agosto en Synergy Park contra el zurdo de los Rojos de Cincinnati, Mike Rellinger. Un tablazo a lo profundo del left field con uno a bordo para ayudar a Kevin Brown a obtener la victoria 3-1. Un año más tarde, en 1997, Luis Castillo inició la temporada como el intermedista titular de los Marlins, bajo las riendas del legendario dirigente Jim Leyland. Pero a Castillo
no le fue del todo bien, y según confesó él mismo, estaba totalmente desenfocado, pues se creyó la película de ser un big leaguer, de ser caballo entre los caballos, y por ello no estaba cumpliendo con su trabajo. Los Marlins, que estaban metidos de cabeza en la pelea en su división, bajaron a Luis Castillo a AAA. Esto fue un golpe demoledor para el petromacorizano. El dirigente Jim Leyland le cedió entonces la titularidad a Greg Counsell, y este aprovechó ese voto de confianza, y con él en la intermedia, los Marlins de Florida ganaron la Serie Mundial de 1997, derrotando a los Indios de Cleveland en 7 juegos. El futuro de Luis Castillo de pronto se tornó incierto. Castillo incluso pensó abandonar el juego de pelota, pero en ese invierno debutó en la Liga Invernal Dominicana con su equipo de siempre, los Tigres del Licey, y el petromacorizano tuvo una excelente temporada. Registró un promedio de 319, acumulando 52 imparables, se robó 17 bases y anotó 31 carreras, demostrando así lo que todos sabían, que el talento le sobraba. Era cuestión de concentrarse en jugar pelota, sin distracciones. Los Tigres del Licey pasaron a la serie final y aunque cayeron ante las Águilas Cibaeñas, ese sería el primer paso del llamado equipito, unos Tigres del Licey que le trajeron mucha satisfacción a sus fanáticos. De vuelta a los Estados Unidos, en el campo primaveral, aunque Luis Castillo batió y lució mejor que Greg Counsell, Jim Leyland le dio el trabajo al intermedista norteamericano, ya que este había sido uno de los héroes de la pasada Serie Mundial, y además Jim Leyland tenía su resquemor por el estilo de vida del joven Luis Castillo. Queremos que Luis juegue todos los días, tiene la oportunidad de convertirse en un pelotero muy especial, pero no demostró estar listo la temporada pasada. Y no es su culpa, creo que lo apresuramos y las cosas no salieron bien. Pero tenemos muy claro el talento que posee Luis Castillo, dijo un diplomático Jim Leyland tras anunciar que bajarían al petromacorizano a AAA. El futuro de Castillo, reitero, se veía incierto. Pero a principios de agosto, Greg Counsell recibió un tremendo pelotazo en la cara en un partido contra los Astros de Houston, y los Marlins llamaron a Luis Castillo de nuevo a la gran carpa. El equipo floridiano, no obstante, tuvo una pésima temporada, pues pasó de ser campeones de la Serie Mundial en 1997 a perder 108 juegos en 1998, la peor marca de ambas ligas. Fue por ello que Jim Leyland, que a pesar de que aún tenía 3 años en su contrato, dimitió cuando concluyó la campaña, hecho que favoreció enormemente a Luis Castillo. En el invierno de 1998-99, Castillo regresó al equipito y tuvo otra excelente temporada con los Tigres del Licey. Batió para 317, remolcó 16 carreras y anotó 22. Los Tigres del Licey volvieron a la serie final tras haber derrotado a las Águilas 3-1 en la serie semifinal. Y es que a ese equipo, la derrota que sufrieron de las Águilas el año anterior lo había fortalecido. El equipito se alzó con el campeonato contra los Leones del Escogido en una memorable serie que llegó al 9º partido, 5-4, en uno de los partidos más recordados por la fanaticada azul, pues los Tigres del Licey ganaron remontando en la parte alta del 9º inning y Luis Castillo contribuyó con un toque de hit. El equipito también se alzó con la corona de la Serie del Caribe de 1999. De regreso a los Estados Unidos, Luis Castillo empezó bateando poco en Sprint Training, pero el nuevo dirigente, John Boles, quedó flechado tras un partido contra los Dodgers de Los Ángeles. A pesar de llevar el insulso promedio de 158, el martes 17 de marzo, Castillo inició el partido y conectó 3 imparables, incluyendo un doblete. Además se robó una base e hizo una acrobática jugada para robarse un hit. El dirigente pensó
que la defensa y la velocidad de Castillo eran invaluables. Solo tenía que batear, cosa que el petromacorizano había hecho durante toda su vida. La salida de Jim Leyland y la llegada de Boles representaba una esperanza para Luis Castillo, y al iniciar la temporada de 1999, el intermedista petromacorizano estuvo de primer bate en la alineación de los Marlins de Florida en el Opening Day. Castillo había recuperado la titularidad de la intermedia, y aunque inició lento con el bate en el mes de agosto, al Serie 23 simplemente no se le podía pichar. Castillo tenía una gran capacidad para trabajar el conteo, no se desesperaba, no buscaba hacer más de lo que podía, y por eso era tan efectivo, dijo por entonces el inmortal Tony Pérez. Luis Castillo terminó el mes de agosto con el astronómico promedio de 375, con 45 imparables en 120 turnos al bate y un porcentaje de envasarse de 427. Asimismo, se robó 12 bases y tuvo una defensa élite en la intermedia, cometiendo apenas 2 errores. Su compañero de doble matanza era el venezolano de Cagua, Alex González, y juntos formaban una de las mejores combinaciones de ambas ligas. How appropriate it is. A swinging chant. And what a play by Castilla, and what a double play! I have seen some real acrobatic double plays the last couple of years. Tejada and Velarde in Oakland, and this one is just fantastic. As I said earlier, these two guys are very good at the double play, but watch this. I mean, this is a tough play. The feed is tough. Right there, he turns, doesn't even find first base, and gets rid of it quickly, right on the money. Cuando tienes a Castillo y a Alex González en el medio del infield, sabes que muchas pelotas que salen del bate van a ser outs. Son dos grandes defensores que hacen ver mucho mejor a nosotros los pitchers, dijo el serpentinero derecho Josh Beckett. En esta campaña, Luis Castillo ligó una racha de conectar imparables en 22 juegos seguidos. Todo iba viento en popa, pero cuando Luis Castillo estaba volando más alto, sufrió una lesión el miércoles 8 de septiembre, cuando en la novena entrada se tiró de cabeza para intentar robarle un imparable a Todd Hollenworth. Así de agresivo era el juego de Castillo. El intermedista petromacorizano volvió a sufrir una separación de su hombro izquierdo y se mantuvo fuera por el resto de esa temporada. Pero a pesar de eso, ya Luis Castillo parecía haberse establecido, y es que en 128 juegos promedió 302, conectó 23 dobletes, se robó 50 bases y anotó 73 carreras. Como se esperaba, Castillo se recuperó de la lesión, y el resto es historia. Luis Castillo siempre está en base, siempre hace la jugada correcta, es un maestro del juego pequeño, dijo el analista de ESPN, Peter Gammon. Y es que la actitud de Luis Castillo cambió. Luis era como un metrónomo, cada día llegaba con la misma energía, con la misma actitud, jugaba con alegría, pero también con mucha disciplina. Era un placer tenerlo detrás en la defensa, dijo el antesalista Mike Lowell. Y es que por entonces Luis Castillo se convirtió en uno de los mejores intermedistas de ambas ligas y en un primer bate élite. En el año 2000 registró el impresionante promedio de 334, anotó 101 carreras y lideró la liga con 62 bases robadas. 2 temporadas más tarde, en el 2002, además de la racha de 35 juegos conectando imparables, Castillo batió para 305, volvió a liderar la liga con 48 bases robadas y fue seleccionado a su primer juego de estrellas. En el 2003, Luis Castillo volvió a su segundo juego de estrellas, promedió 314 y obtuvo su primer guante de oro. E incluso recibió votos para el premio MVP, pues fue una pieza clave para que los Marlins ganaran su segunda serie mundial, esta vez contra los formidables Yankees de Nueva York. En esta campaña, un periodista de la reputada revista Baseball America
dijo lo siguiente de Castillo: la habilidad defensiva de Luis Castillo está entre las mejores de las grandes ligas. Castillo tiene un alcance increíble y rara vez comete errores. En el año 2004, Luis Castillo volvió a la carga, obtuvo su segundo guante de oro y en el 2005 fue seleccionado a su tercer juego de estrellas, promediando 301 y obtuvo su tercer guante de oro de manera consecutiva. En ese invierno, no obstante, los Marlins lo cambiaron para los Mellizos de Minnesota, con quienes Luis Castillo fue a los playoffs con una excelente campaña. Luego pasó a los Mets de Nueva York, con quienes jugó hasta el año 2010. En total, Luis Castillo vio acción en las mayores durante 15 temporadas, terminando con el respetable promedio global de 290, anotando 1001 carreras y robándose 370 bases, con 3 juegos de estrellas, 3 guantes de oro, 2 títulos de bases robadas y un anillo de serie mundial. Una impresionante carrera, sin duda alguna, para el intermedista Petro Macorizano. Y en cuanto a la Liga Invernal Dominicana, Luis Castillo fue parte, como se dijo, del equipito, esos Tigres del Licey con los que ganó 3 coronas, en 1998-99, en el 2001-2002 y en el 2003-2004, y también se alzó con la Serie del Caribe en 2 ocasiones, en 1999 y en el 2004. No cabe duda de que Luis Castillo fue un maestro como bateador de contacto, un genio del llamado juego pequeño, además de ser un defensor élite, un intermedista de manos seguras, de rápidos reflejos y de una gran coordinación para realizar la doble matanza. Asimismo, Castillo tenía una gran disciplina y visión en el plato, terminando con el excelente porcentaje de envasarse global de 368, bateando sobre 300 en 5 temporadas, siendo uno de los pilares del campeonato de 2003, demostrando en una era controlada por el poder y los jonrones que un jugador enfocado en la defensa, en la velocidad y en el contacto podía ser igual de valioso que un jonronero, como lo dijo su dirigente Jack McKeon. Castillo era el tipo de jugador que ganaba partidos sin necesidad de dar jonrones. Castillo corría, tocaba la bola, robaba bases, tomaba boletos. Castillo es un pelotero inteligente, uno de esos que ya no se ven mucho en la actualidad. Stay ahead is the adage a lot of pitching coaches use, and we mentioned it over and over again, not just in this broadcast, Lance, but in others before. Big league hitters are big league hitters for a reason. Castillo 0 for 1, he's walked, he's scored. This ball hit over the head of Brad Wilkerson into right field. Picked up there by Ryan Church. 1 run will score on the play. That's Lowell. Throw down to second. Hits Castillo in the butt. And now trying to score is Conine. Rivera a little late getting over there. And on a situation where Castillo was hung up between first and second, he decides to advance. And because of that, the throw from first base hit him in the back. Dribbles into center field. And the Marlins have 2 more runs. Well, here we see it. Base hit to right field. And to begin with, Ryan Church comes up and throws, and he doesn't. He misses the cutoff man, and once that happens, you have a breakdown. And right here, I think Brad Wilkerson would have been better served to just eat that ball right there. Go ahead and take your lumps. Try to get the next hitter out. 3 hits in the inning.